masonería como institución democrática fundamenta su estructura en los tres poderes que todos conocemos heredados de los griegos. El poder ejecutivo, ejemplificado por la figura del muy respetable gran maestro, el poder legislativo, que es la alta cámara, y el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, dentro de nuestra vida masónica, podemos caer en delitos juzgados o por las logias de una instancia o por la Corte Suprema de Justicia Masónica. Y aquí en este caso la Corte ha sido utilizada, no vamos a llamarle como brazo armado, no, vamos a decirle que ha sido utilizada a veces para intereses parciales. Recuerdo, yo estuve presente en un juicio ahí en el 10º piso del Gran Templo, donde está la sede de la Corte, donde se quería someter la voluntad de muchos hermanos que estábamos allí. No se nos quería dejar entrar, porque era un juicio de connotación. En el desarrollo del juicio, uno de los hermanos que estaba dirigiendo la sala en ese momento, que hoy se encuentra también suspendido de derecho, porque obró conforme a lo que le dictó su conciencia. A ese hermano se le demostró que los caminos que se habían tomado para llegar al juicio no eran honorables, que se apartaban de la moral, de la razón. Y ese hermano, al salir del juicio, emitió exoneración total de culpabilidad del acusado. Y eso le costó al hermano que lo remitieran para la corte. Y hoy, al cabo de un año ya, todavía ese hermano se encuentra suspendido de derecho. Y entonces decimos, ¿por qué? Si no fue él el que violó. Él se llevó por lo que dice la ley de procedimiento penal, porque tampoco es que ellos obran a su libre albedrío. Está codificado dentro de la legislación cómo debe actuar la Corte. Incluso cómo se debe de elegir la Corte. Y son procesos que desafortunadamente en el último trienio no han tenido el correcto camino. Y está existiendo entonces una corriente de interpretar la ley a mi manera. Yo la interpreto roja, yo la interpreto amarillo, a mi conveniencia. Está sucediendo eso. Porque incluso, discúlpame que te interrumpa, Mario Kia Carreño, antes de ser gran maestro, creo que era el presidente de la Corte. En el año 2014 fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tocábamos él y yo, veníamos conversando de esa época de sí, que evidentemente, quiero imaginar. Una persona conocedora. Quiero imaginar que es una persona muy conocedora de la ley masónica. Entonces, ¿me da para jugar con ella? No, me da para confundir y manipular como hizo. Ya hablamos de mal uso de las redes sociales. Eso es lo que da, para confundir y manipular, porque no se le puede quitar competencia, no se le puede quitar competencia a quien la tiene. Competencia tiene lo que malintencionada en este caso. Y entonces, por eso, muchos hermanos, bajo un proceso de credibilidad que alcanzó en aquel entonces, todavía estaban dubitativos. Y lo que no se podía negar era que la estaba manipulando. Estaba manipulando. Sí, conocimiento técnico, sí, tenía conocimiento, ¿cómo que no? Lo que estaba manipulándola. Porque no había un respaldo moral. Ninguna legislación, ni la nuestra, ni la de ningún país, se puede llevar a vía de hecho si no existe moralidad. No existe moralidad. Entonces, la moralidad es la que le da el respaldo a lo que se llegó a consenso un día. Entonces, insultó la inteligencia de la masa masónica. Y la masa masónica puede ser ingenua. Yo diría que más que ingenua es fraternal. Y como fraternal actúa, pero no te puedes aprovechar de la fraternidad. Yo confío en ti. Claro. Como Jesús confió en sus 12 apóstoles. Correcto. Y le dijo a cada uno que los iban a traicionar. ¿Y cómo los iba a traicionar? Tuvo esa capacidad. Bien, mi hermano, antes de llegar al 23 de marzo, ¿no? Fue el 23 de marzo. No, yo pienso que todavía no hemos tocado todas las aristas del 20 de septiembre. Por eso, antes de llegar al 23 de marzo, hay más. Al 23 de marzo del 2025. Hay más hojas caídas. Sí. Ajá. A ver, se llega a la alta cámara. En esa alta cámara se emite
un decreto donde está perfectamente promulgado el orden del día que se va a llevar a cabo ese día, que habría que buscar en la historia, pero es la primera vez que yo tenga conciencia de todo lo que he estudiado, que en un solo día se hace la anual que correspondía el 24 de marzo y que no se dio, o se dio y se suspendió y se anuló y se da la semestral. Entonces, en esa semestral se efectúan elecciones parciales para gran maestro. La Cámara lo primero que hace es valida la designación de Michael Filema Duarte como diputado gran maestro, porque hay que aprobar. La Cámara aprueba los decretos. El gran maestro actúa por decreto de cámara a cámara, pero todo eso lleva a un proceso de validación. Porque cuando está reunida la gran logia de Cuba, que son todos sus grandes funcionarios, más todos los representantes de todas las logias confederadas, más los grandes maestros que todavía estén vivos y estén activos, ese es el cónclave. Ahí está la crema innata de la masonería. Ahí se toman las decisiones legislativas, ahí incluso las expulsiones de la fraternidad tienen que pasar por ese filtro. El orden económico pasa por ese filtro. Se termina la extraordinaria que correspondía a la de marzo y en la semestral se llevan a cabo las elecciones. Hay un detalle. Del 18 de agosto al 20 de septiembre se lleva a cabo una auditoría que audita el periodo de Mario Urquía. Y aquellos 19.000 en moneda alimentaria convertible se le adicionan casi 5 millones que él y Airán Cervera, que era el gran tesorero, desviaron burdamente hacia su bolsillo. 5 millones de pesos cubanos. El tesoro que la dejaron casi descapitalizada a la gran logia de Cuba. Eso conlleva un proceso penal. Proceso penal que debe ser, en primer lugar, como lo establece la Constitución, dirigido y presentado por el gran maestro. Se pide un voto de confianza a los masones para que Michael Fiema concluyese el periodo de ese trienio, estos 6 meses de septiembre a marzo del 2026. Incluso hay 2 aspirantes que se declinan a participar en las elecciones porque eran por 6 meses. Pues se sabía que eran por 6 meses, porque hermanos de mucha experiencia y de data larga en la alta cámara piden a la masa masónica que le den esa oportunidad para no echar para atrás el proceso de Urquía, volver a hacer las firmas en el mundo civil. Y es elegido ya muy respetable gran maestro. Ya deja de ser el diputado gran maestro para convertirse en el gran maestro. Ostenta la silla salomónica, que es la máxima jerarquía que se puede tener en Cuba dentro de nuestras logias simbólicas. Y comienza un periodo que debería, y todos observamos que debe ser un periodo de transición y tranquilo, de que toda esa agua que se precipitó durante prácticamente un año, 9 meses, bajasen, el diluvio ya pasó. Hubieron sucesos también, 23 de julio, un grupo de hermanos fueron a exigir la renuncia de Urquía. Ese mismo día, 17 de agosto, también hubo un grupo de hermanos que lo que querían era que saliera y dejase que la masonería renaciera como la mejor. Y entonces todos esos caldos de cultivo empezaron a ceder, empezaron a bajar, comenzó un proceso que no estuvo exento tampoco de pequeños vestigios de querer cambiar o mantener los estilos de Urquía. Sí. Por ejemplo, si observamos el video, excepto uno de esos hermanos, los demás hoy asumen procesos penales. ¿Cuál es el hermano? Disculpe que te interrumpa. ¿Cuál es el hermano que no está? Osvaldo Villegas. Osvaldo Villegas. Es real que no está en un proceso penal, pero lo quitó.
de la comisión de codificación, eso. porque él era el presidente de la comisión de codificación y lo quitó. Es decir, yo no entiendo si tú vas a asumir un periodo transitorio que debe de ser renovado por completo 6 meses después. ¿Por qué agenciarte cambio en comisiones de trabajo? Sigue trabajando con los que están, que no fueron los que cometieron el error lo cometió el gran tesorero y el gran maestro. Y ya no estamos. Y ya no estamos. Continúo trabajando con esos hermanos, que cuando venga un nuevo gran maestro, va a armar ese tipo de trabajo como pasa políticamente en cualquier parte del mundo y en cualquier esfera. Quien llega viene con el equipo de trabajo porque tiene un proyecto que quiere materializar. Y entonces se empiezan a ver esos pequeños vestigios de ir suplantando lo que ya estaba y que debía renovarse 6 meses. De hecho, tal parece que estaba buscando los tornillos para atornillarse en el puesto. Es una frase que se ha acuñado. Incluso, el hombre está atornillado. Y entonces este proceso del que tú explicas ahora, digo yo que es la búsqueda de los dichos tornillos. Incluso creo que igual emite decretos de que se van a hacer elecciones para otros cargos, no para el cargo de gran maestro, cosas así. A ver, aquí viene otra fase del problema. Parte del atornillamiento es la manipulación de la legislación. Y es donde en este cambio, interesantísimo, sustituye a una de las comisiones. Todas las comisiones de gran maestro son importantes, todas, sin excepción. Pero hay una que es, diríamos, que pudiera ser la columna vertebral de la práctica ejecutiva de cualquier gran maestro, en orden de ley, que es la comisión de jurisprudencia. Una comisión que estaba íntegra, no era una comisión de las que, porque en el periodo de Mario Alberto Urquía Carreño hubo comisiones que renunciaron, otras que dejaron de funcionar propiamente porque se sintieron totalmente defraudadas, pero esta sí estaba trabajando. Lo digo con conocimiento de causa, porque actualmente soy el secretario de la logia Astrea y estamos todavía en el proceso de actualización del reglamento interno. Discúlpame, ¿estás suspendido de los derechos masónicos? En el caso, sí, yo estoy suspendido de los derechos masónicos. No vas a tu logia. No voy a mi logia. Pero eres el secretario electo. Sí, soy el secretario electo porque hasta tanto no existe una sentencia, yo soy el secretario electo. Yo fui electo por la mayoría de los hermanos. En Astrea ahora funciona el secretario pro tempore. O puede ser un adjunto. adjunto. Puede ser un adjunto. Ya, que es como se llama cotidianamente. Ya, para que se entienda bien, tú no puedes ir a tu logia. Yo no puedo ir a mi logia. ¿Ya? Y entonces, que esto tiene otro proceso más arbitrario, pero no lo vamos a involucrar ahora, porque fue un proceso bien tedioso. Entonces, como le decía, se elimina a la anterior comisión de jurisprudencia que la encabezaba un hermano jurista de profesión, de apellido Jardines, si no me equivoco, ahora no recuerdo su nombre completo, sé que es de la respetable logia Obreros del Mundo, pero no recuerdo su nombre completo. Comisión compuesta por este hermano como presidente y 2 vocales. Se sustituye completa para que, no sé si la actual comisión tenga algún jurista de profesión, pero lo que sí podemos decir es que su presidente no es jurista, que es el que ha dado el frente a todos estos procesos. ¿Por qué lo podemos decir? Porque también es de la respetable logia 3. Entonces lo podemos decir con conocimiento de causa y podemos decir hasta cierto punto cómo se ha intencionalizado estos malos manejos. Según expresa el gran maestro, llegó a su oficina una inquietud sobre las elecciones de la respetable logia Calixto Fajardo. Y se vio en la necesidad de enviar esta duda a la comisión de jurisprudencia. Algo que es corriente, es normal, es parte del proceso. No se está cometiendo nada, ningún delito ahí, ni nada manipulador. Se está haciendo lo que corresponde por protocolo. Lo que no corresponde por protocolo es que la comisión de jurisprudencia da un veredicto que nada tiene que ver con lo que dice la legislación en su
artículo 99 de la Constitución y artículo 4 del libro de elecciones dicta totalmente, y al gran maestro le parece de interés ese informe brindado por la comisión. ¿Y por qué digo que al gran maestro le parece de interés? Porque lo común es que la logia solicita su duda, se hace el dictamen y va directamente la respuesta a la logia. Ya no se tiene por qué convertir en una circular. Pero bueno, el gran maestro consideró como presidente de la masonería cubana que era algo que debía conocer la masonería cubana. Hasta ahí está bien, ¿vale? Porque era algo de interés. Hasta ahí está bien. ¿Dónde ya se empieza a proceder mal? Se acercan las elecciones o la sesión del 23 de marzo del 2025, que debería corresponder a las elecciones generales para el trienio 2025-2028. Donde lo que debía corresponder de ese informe de la Comisión de Jurisprudencia era ponerlo a consideración de la alta cámara, porque la alta cámara es quien manda. De hecho, todo acto ejecutivo del gran maestro queda bajo el amparo y aprobación de la alta cámara. El gran maestro, como decía nuestro hermano Garraceo, puede hacer entre cámara y cámara X decretos, pero todos o se aprueban, o se deniegan, o se modifican. Todos pasan por el escrutinio de la alta cámara. Todos. ¿Ya? Y esto no se hizo. Lo que se hizo fue emitir un orden del día que está legislado, que tiene que enviarse como mínimo con 10 días de antelación para que pase para todas las logias, y ya asumiendo el informe como una votación dada. ¿Cómo vas a asumir un poder que tú no tienes? El poder que tú tienes es convertirlo en una circular de comunicación para las logias, porque ni en un decreto, en una circular. Hasta ahí está bien, para que la alta cámara comprenda, se dé por enterada, se discute en las logias, se valore. Pero cuando tú haces ya un orden del día diciendo que no, que lo que hay son elecciones parciales y no generales, ya usted está dando por sentado el cumplimiento de ese informe. Algo que es violatorio de la ley, porque esa facultad solamente la tiene la alta cámara. Y es aquí donde llegamos al 2023, al 23 de marzo del 2025, y donde los representantes tomaron su papel con el apoyo de sus logias, porque que a nadie le quepa la menor duda que ningún representante va sin el amparo de su logia. Todo representante va con el amparo de su logia desde el voto de la selección de representantes, porque el cargo de representante es electo, no es por designación, y es electo en elecciones generales de las logias, que en vez de ser con carácter trienal, como la gran logia, es con carácter anual. Entonces, ya ahí existe un voto de confianza. Y segundo, antes de toda alta cámara, se tiene que discutir el orden del día. En cámara de maestros y la logia le brinda los poderes, para llamarle de alguna manera, a ese representante. Porque el representante tiene que llevar el sentir de su logia, aunque la ley también le da cierta autonomía como representante, que después lo vamos a ver cuando lleguemos al artículo 103. Te estás basando en el suceso que yo creo que fue la gota que colmó la copa y nos dio pie a este podcast. Los 106 representantes de logias que están enviados a la Corte Suprema. A ver, yo me honro en ser
No me sé ni el número, estoy en esa lista, ¿no? Yo soy de eso porque yo lo viví y lo viví bien de cerca. Estaba en la primera fila del Benito Juárez. Mira, antes de ese 23 de marzo, hay que decir que hay 3 candidaturas hoy que optan por la gran maestría. Hermanos que de su sudor, de su sacrificio, visitaron logia, gastaron, como decimos nosotros, su peculio en demostrar y en exponer cuáles eran sus proyecciones para salir de la crisis y gobernar pacíficamente del 25 al 28. En enero se suelta la circular aquella con el dictamen de jurisprudencia. Y la expectativa comenzó a crecer y comenzó a crecer, porque tú puedes decir, bueno, a lo mejor él anunció el dictamen para conocimiento de las logias, pero no se supo que fue convertido en ley, que es lo que explicó Divari, hasta que salió el orden del día. Ya cuando sale el orden del día, viene la primera violación. Artículo 5, sección 2, libro 5, ley electoral, dice cómo tiene que ser el orden del día de la sección anual donde se verifiquen las elecciones para todos los grandes funcionarios. Primer error que comete el dictamen, dice que no existen elecciones parciales. Lo dice la Constitución, el artículo 98 y 99, que las vacantes que ocurren en el periodo, el gran maestro lo va a designar por miembros de la Cámara y llegada a la próxima sección, según dictan las leyes, se va a elegir por elección parcial quién va a ocupar el cargo hasta que termine el periodo. El dictamen dice que no existen elecciones parciales, excepto para gran secretario y gran tesorero. Evidentemente tiene que estar diferenciado en la ley porque son los 2 grandes funcionarios que junto al gran maestro ocupan el peso administrativo. Ellos son los administradores mancomunados de todo lo que se gestione en la gran logia. Y si uno de ellos desaparece, bueno, sí, hay un tratamiento un poco más especial con ellos, pero no deja de existir elecciones parciales para ninguno de los demás cargos, aun cuando sean de carácter ritual. Porque hay muchos cargos que actúan las 10, 12 horas que dura la alta cámara en función al ritual masónico. Y después, cuando cesa la alta cámara, ya no trabajan más. Existen las elecciones parciales. En el dictamen se dice que no. Esa es la primera errata. Sí. La segunda errata es leer entre comillas el artículo 45 que dice que una vez electo el gran funcionario, ejercerá por espacio de 3 años, pero siempre te dice conforme a la ley. Sí. Y la ley dice que se verifican cada 3 años. Incluso hay un artículo que muestra cómo es la boleta para elegir a los grandes funcionarios en las elecciones generales. Y esa misma boleta, lo único que cambia es que dice elecciones parciales y solamente se relacionará el cargo que va a ser puesto exclusivo. Con eso comienza la batalla, la gran batalla de 14 horas en la alta cámara. Porque tengamos en cuenta que fue bastante tiempo, un tiempo extremadamente extenso. Sí. La masonería es tan linda y lo tiene todo en blanco y negro. Dice que el primer llamado se hace a las 8 de la mañana. Que si no está el quórum indispensable, se hace 1 hora o media hora después. Donde el primer llamado se hizo a las 9 de la mañana. Duró 50 minutos. Pues son 320 y tantas horas. Sí. 10 minutos después se va la corriente. Hay afectación del fluido eléctrico. Se hace gestiones por hermano de llevar una planta eléctrica. Se niega la planta eléctrica. Vamos olvidando las razones que esgrimieron en un primer momento de que por qué se negó la planta eléctrica. Se va a buscar otra planta eléctrica. Llega la electricidad 2 horas después. Se pide... Ay, tengo que reírme. Que me disculpen lo que están viendo en este podcast, pero tengo que reírme. Esta planta no, otra sí. No entiendo. Cuando ya se va a buscar otra planta, se va a arrancar, incluso llega la corriente. Y se pide, entonces, hacer el primer receso con algo que no empezaba, ya tú querías hacer el primer receso para almorzar. Se almuerza. Porque llega el mediodía. Entonces, llega el mediodía. Cuando se comienza
evidentemente se está demostrando, porque ya se sabe, el orden del día dice que no, yo no voy a convocar para gran maestro, ni para diputado gran maestro, ni para gran maestro de ceremonia que fue elegido junto con Urquía en el 23, ni para gran primer vigilante y gran segundo vigilante porque fueron elegidos junto con él en septiembre. Y se estaba evitando que se desnaturalice las elecciones en la analogía de Cuba. Porque si nos llevamos por lo que dice el dictamen de jurisprudencia, en este año íbamos a hacer elecciones para 4 o 5 cargos. El año que viene íbamos a hacer elecciones para el cargo de maestro de ceremonia. El otro más arriba para lo que seleccionamos en septiembre. Y el otro más arriba para lo que seleccionábamos ahora, en este año. Entonces nunca íbamos a tener elecciones generales en la República. Y estoy convencido que éramos 106 a las 11 de la noche. Pero desde por la mañana, que habían muchos más de 200 miembros de la Cámara, el 70-80% de la Cámara abogaba porque hubiesen elecciones generales. Cuando ya los representantes nos damos cuenta de que él no va a ceder al proceso eleccionario, la Constitución le brinda como fusible para evitar precisamente el atornillamiento o que se elija alguien con autoridad por encima de la que tiene la alta cámara, que es artículo 103, disculpen, 103, que da la posibilidad de congelar en parte o total la Constitución y demás libros que componen la legislación masónica. El objetivo era nosotros. Tú no quieres entender, nosotros te vamos a hacer entender. El artículo 50 de la actual legislación masónica, como decía Divario ahorita, dice que todo acto del gran maestro puede conducirlo a cometer falta o delito. Y podrá ser entonces analizado por la alta cámara. Queríamos invocar ese artículo 50, destituirlo, realizar elecciones como dicta nuestra legislación y que continuara el camino. Al él escuchar el número 103, automáticamente él se para y dice: esto es un complot, recoge y vamos, conmigo no. Eso lo escuché yo personalmente, nadie me lo va a contar. ¿A qué hora fue? 10:45 de la noche. 11 menos 4. No habíamos salido del punto número 5, que es el orden del día. Es decir, no hubo nunca un desarrollo de la sesión de la alta cámara. No hubo desarrollo. Era la alta cámara pidiéndole, convenciéndole, esgrimiéndole los argumentos de ley que nos decían que tenían que haber elecciones generales, y él aferrado a un dictamen que realmente ha traído hasta el día de hoy a la masonería cubana una crisis devastadora. Bueno, Cubanet se encargó de difundir el video donde hay un hermano que muy respetuosamente le dice, muy respetable al gran maestro, hoy se deben hacer elecciones. Me da la posibilidad, critico ambos videos que circularon de adentro del Benito Juárez. Lo critico. Yo lo critico doble, porque incluso se ve que desde el lugar que se hace la toma, ese hermano no estaba solo. Habían hermanos alrededor. Entonces, yo te tumbo el móvil en ese momento. Se está viviendo una situación bien tensa. Y es muy triste lo que estamos viviendo de las miserias humanas. Y la tecnología ha avanzado tanto que a lo mejor no grababan con un móvil. Sí, como todo puede ser. Incluso se ven que son tomas diferentes, sí, perfiles diferentes. Hay tomas totalmente diferentes. Eso es totalmente violatorio. Y eso hay que repudiarlo siempre. Eso no puede ocurrir. Pero para seguir en la línea del pensamiento de Ionescu, hay un temita que nos demuestra que nuestro actual gran maestro Michael Filema Duarte, hoy con carácter inconstitucional, y el dictamen está totalmente errado. Existe un detallito que se ha perdido en el análisis. Las elecciones parciales exige que los únicos posibles a ser votantes son los miembros de la Cámara.
¿Qué tiempo hoy usted tiene en la masonería? Yo me inicié en el 2007. Saca la cuenta. Más o menos 18 años. 18 años. Y ya has tenido cargo de venerable maestro, la respetable Logia América, y ya cumples con uno de los requisitos que exige uno de los artículos de la Constitución para ser gran maestro, sin ser representante. Lo estoy poniendo así para que el que no es masón lo entienda. Tú, en la actual condición, puedes aspirar a gran maestro, ¿ya? Pero solamente en elecciones generales. En elecciones parciales tú no puedes. Porque en elecciones parciales solo se eligen a los miembros de la Cámara. Eso es un detallito importante, que muchos han soslayado. De hecho, muchos nos enteramos de que Michael Filema Duarte era representante de su logia por no sé cuántos años, diputado de distrito del Arroyo Apolo por no sé cuántos años. Porque aparte también él tuvo la delicadeza, nuestro hermano Michael tuvo la delicadeza de emitir un decreto de felicitación a él mismo por el periodo trabajado como diputado de distrito. Sí, es algo interesante. Eso es algo interesante que son cosas subgéneris que nos toca ver, ¿no? Y que tristemente la situación generada por Mario Alberto Urquía Carreño, por la pérdida inicial del robo de los $19,000, el dólar no, moneda libremente convertible, conllevaron a esto, a que apareciera Mike. Y él designa a Mike porque Mike supuestamente es el representante de su logia Enrique Pérez Lorenzo. Bien, para que los hermanos sepan, Mike era el representante en aquel entonces de su logia Enrique Pérez Lorenzo. Por eso es que sale Mike en el nuevo panorama. ¿Ya? Y ahí es donde se dan las incongruencias. El diputado gran maestro que hoy actualmente está en contra de la postura de Michael Filema Duarte es Juan Alberto Kessel Linares. Es el representante de la logia Puig Margal. Si no, no puede ser diputado gran maestro. No, ya al ocupar cargo de gran funcionario, automáticamente la logia debe de nombrar un nuevo representante. Sí, pero en aquel entonces era el representante de Puig Margal. Es lo que quiero demostrar. Era el representante de Puig Margal. Y no puede ser un simple masón. No, ahí está. En las elecciones parciales no puede ser tú que cumples con todos los requisitos. Tú cumples con todos los requisitos, creo que ya tú cumples con todos los requisitos, ya tienes 15 años, yo cumplo con todos los requisitos. Entonces podemos aspirar a gran maestro, pero no en elecciones parciales. Eso lo dice la ley. Elecciones generales. Es en elecciones generales. Y aquí voy a poner el ejemplo tácito, porque no estamos viviendo nada nuevo. En las elecciones que estaba aspirando Francisco Javier, estaba también la candidatura del hermano Rojo y estaba la candidatura de Iván Duane. Y Francisco Javier era el gran tesorero del hermano Zamora. Y Rojo era el representante de su logia. No, y era el diputado de distrito, si no me equivoco, el diputado gran maestro de Zamora, si no me equivoco. Si no me equivoco, si la memoria no me falla. Hay que buscar aquí. Habría que ver ahí, pero sé que pertenecía a la candidatura de Zamora, porque eso fue una disyuntiva que hubo. Lo que sí les puedo decir es que aparece la figura de Iván Duane, que no era nada, en el mejor sentido de la palabra, era simplemente un maestro masón Aspirando a gran maestro por la logia Padilla. Que dicho sea de paso, no era ni su representante, porque tuvimos la oportunidad de verlo en el palco de arriba, compartir junto con nosotros, porque tuvo la posibilidad de estar en esas elecciones. Para que nos demos cuenta del panorama. Entonces, ¿cómo vamos a decir que las elecciones de septiembre, del 20 de septiembre del 2024, son generales? Claro. Y el dato que cierra, ya que remata la inconstitucionalidad, es que si fuese así, entonces el hermano Michael Filema Duarte, con todos los electos en esa sesión, estarían durando 3 años y 6 meses. Cuando la ley dice que son solamente 3 años. Eso
La Comisión de Jurisprudencia no lo pudo evaluar. Hoy tenemos aquí la legislación del 99, la del 45, la del 85 y la del 53. Si, los exhorto, vamos a leer si quieren parte de las funciones de la Comisión de Jurisprudencia